Vamos a hablar hoy día del cristianismo primitivo y el anticristo. Dice la palabra del Señor, si podemos poner el siguiente, en Juan, 1 Juan 2:18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Amén. Pueden sentarse. ¿Cuántos conocen o cuántos saben que estamos en el último tiempo? Sabemos que estamos en el último tiempo por todas las cosas que acontecen, ¿cierto? El apóstol Juan escribe: ya es el último tiempo. O sea, cuando él escribe la carta en el primer siglo, o sea, hace 2000 años atrás, él ya decía que era el último tiempo. Con respecto a lo que él dice: y vosotros oíste que el anticristo viene, y así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Actualmente nosotros tenemos guerras, dice el apóstol, en Mateo, en Lucas, en Marcos, dice que iban a haber guerras, rumores de guerras, iban a venir falsos profetas, iban a venir anticristos. Y el apóstol Juan le dice que era el último tiempo porque ya habían venido o surgido muchos anticristos, aunque iba a venir uno, ¿cierto? Con respecto al anticristo y esta persona tan particular, tan misteriosa que se habla en la Biblia. En la Biblia se habla del anticristo, ya sea en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hay muchas personas actualmente, nuevos apóstoles, nuevos profetas, con nuevas profecías. Muchos de ellos traen estas profecías dichas en iglesias, en mega iglesias, y dicen que el Señor habló de ellos, o que el Señor va a instaurar ciertas condiciones para que ellos sean los líderes principales. Y traen estas nuevas profecías o pseudo profecías. Cuando Dios quiere hablar sobre profecías radicales que van a cambiar al mundo, lo hace a través de su palabra. Cuando habló del Mesías, cuando habló del Mesías que tenía que cumplir profecías, las dijo en el Antiguo Testamento por medio de profetas, por medio incluso de alabanzas, de salmos, por medio incluso de reyes. Y el Mesías, que fue Jesucristo, vino a cumplir esas profecías. Y en el Antiguo Testamento también se habla del anticristo. Se profetiza sobre el anticristo. Y después viene el Nuevo Testamento, donde los apóstoles, ya sea Pablo, ya sea Juan, ya sea en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, cuando Jesucristo habla del anticristo, habla del anticristo. De las únicas personas que se ha profetizado ha sido del Mesías, de un Elías, de un anticristo, incluso de 2 testigos. Pero en la Biblia no se centra nada más allá de esto. Incluso en la segunda venida de Jesucristo viene a cumplir las mismas profecías que no cumplió en su primera venida.
han surgido muchos anticristos. ¿Qué significa anticristo? En contra de Cristo y en lugar de Cristo, ¿cierto? O sea, alguien que se opone al cristianismo o a la imagen de Cristo, no como estatuas o fotos, sino como a lo que representa Jesús y a lo que representa el cristianismo, está en contra de Karl Marx, por ejemplo, que habló en contra de Dios y en contra de los cristianos. El Islam, que asesina y mata a los cristianos. Son imágenes de anticristos porque están en contra de Cristo. Pero anticristo también significa alguien que se pone como si fuese el Cristo. Sí, o sea, como yo tengo la unción o yo tengo la verdad, o síganme a mí porque ahora Dios depositó toda esa revelación en mí. Y así en la iglesia cristiana se han levantado nuevos apóstoles, nuevos profetas, con nuevas profecías, indicando que ellos son los principales, que ellos tienen la verdadera revelación, que si no los sigues a ellos, finalmente tú no tienes la revelación o la verdad. Cuando el único que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, fue Jesús. Por ende, un anticristo no es solamente alguien que ataca al cristianismo, que está en contra del cristianismo, sino un anticristo también es alguien que se pone en la posición de Jesucristo, diciendo que Él es el ungido, porque eso es lo que significa Mesías o Cristo, el ungido. Yo tengo la unción, yo tengo la revelación, mi iglesia es la verdadera porque aquí se manifestó el Espíritu Santo. Hay iglesias que se han establecido por profecías. Y yo no digo que sean buenas o malas profecías, porque puede ser que Dios hable a través de personas. Pero cuando nosotros nos ponemos como que somos la verdadera o la única en la que Dios está, estamos mintiendo. Entonces el apóstol Juan dice, sabemos que es el último tiempo porque han surgido muchos anticristos, han surgido muchos que se levantan en el tiempo que escribe Juan. El imperio romano, los mismos judíos asesinaban y atacaban al cristianismo y lo que representaba Jesús. Incluso hasta ahora, los judíos, hay muchos judíos en Israel que atacan la imagen de Jesús. Atacan y a todos los que van allá a predicar o a evangelizar, lo apedrean, lo escupen, porque están en contra de Jesucristo, porque para ellos no fue el Mesías verdadero. De hecho, es un falso Mesías. Entonces, esta imagen del anticristo viene desde la antigüedad. Viene desde los inicios del cristianismo. No es algo que descubrimos nosotros después de la reforma de Lutero. No es algo que vino después o que aprendimos hace 30 años. Muchas veces las iglesias, y yo como evangélico hablo desde lo evangélico, creemos los evangélicos que tenemos la revelación completa de todo. Y toda la otra iglesia que está al frente está equivocada, menos la mía. Cuando volví a la iglesia, en cierta forma, nos pusimos a averiguar qué es lo que creía el cristianismo primitivo. Y por eso esta predicación se llama el cristianismo primitivo y el anticristo. Porque muchas veces se nos dijo que en la antigüedad los cristianos no tenían revelación o no sabían nada del anticristo. Solamente en estos tiempos finales nosotros tenemos toda la revelación y toda la verdad porque Dios se ha manifestado en este tiempo. Pero ¿qué sabemos del anticristo? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento dice en Daniel dice la cuarta bestia, aquí está hablando de un reino, de un imperio, será un cuarto reino en la tierra, y nosotros sabemos que era el imperio romano.
el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro. Daniel dice que se iba a levantar un cuarto reino, que nosotros sabemos que era el Imperio Romano, ¿cierto? ¿Dónde nació Jesucristo? En el Imperio Romano. De ese reino iban a salir 10 reyes, y tras de ellos se iba a levantar otro, que en los versículos más arriba decía que era un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño, dice, el cual será diferente de los primeros, o sea, de los 10, a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Quiénes son los santos del Altísimo? ¿A quién iba a derribar este cuerno pequeño? Que los cuernos en la Biblia significan reyes. 10 cuernos significaban 10 reyes, y un cuerno pequeño significaba un 11º rey. ¿Iba a quebrantar a quién? A los santos del Altísimo. ¿Quiénes son los santos del Altísimo? Muchas iglesias evangélicas actualmente dicen que estos santos del Altísimo solamente es el pueblo de Israel. Y ahí no está metido la iglesia gentil o de las demás naciones. Y dice, y pensará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos y medio tiempo, que significaban 3 años y medio. ¿Cierto? Eso lo sabemos. Entonces, nosotros nos vamos a ir dando cuenta que la interpretación de muchas cosas que nosotros creíamos que eran verdaderas en la iglesia actual no es tal cual o no es igual a la interpretación que tenían los cristianos que vivieron en el Imperio Romano. Hay una variación de interpretación. ¿Y cuál es la verdadera? Yo no le puedo decir cuál es la verdadera, porque eso se lo tiene que revelar el Espíritu Santo. Yo lo puedo guiar, y lo que yo creo es lo que la Biblia dice. Y todas las interpretaciones, ya sean antiguas y nuevas, tienen que estar fundadas, cimentadas en lo que la palabra de Dios dice. No en lo que a mí se me antoja. ¿Por qué lee estos versículos? Porque vamos a leer lo que dice después un escritor cristiano, Cirilo de Jerusalén. Pero hay que unirlo con este otro versículo que dice Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 3. Mire lo que dice. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. ¿Cuánto esperan al Señor Jesús? ¿Esperamos al Señor? A veces pareciese que viviéramos nuestras vidas como que Él no va a volver, o como que no esperamos la venida de Jesús. ¿Cierto? Podemos aprender. ¿Qué dice el apóstol? Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. ¿Cuántos quieren reunirse con el Jesús? Con Jesús, con nuestro Señor Jesús. Dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No nos dejemos mover de nuestro modo de pensar, dice. No os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Mire lo que dice. Nadie os engañe. Nadie os engañe. Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Nadie os engañe. ¿Qué dicen ahora? El Espíritu de Dios está hablando sobre mí y dice tal cosa. No os engañéis. Que no os dejéis engañar.
Dice, no, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá. ¿Qué cosa no iba a venir? La venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. No vendrá esa reunión con Jesucristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado? El anticristo. ¿Qué es la apostasía? El separarse de la verdad. Es el apartarse. Es como si yo perteneciese a un equipo de fútbol, de Colo-Colo, y después me hago de la U. ¿Me entiendes? Me cambié, me fui a otro lado. Cambié completamente mi forma de pensar. Y lo que nosotros vemos actualmente en las iglesias cristianas evangélicas es apostasía pura y dura. Porque se están yendo por espíritus, por palabras y por cartas, como si fuesen de los mismos apóstoles, a creer cosas que ni Jesucristo ni los apóstoles bíblicos dijeron. Entonces, lo que nosotros vemos en las iglesias evangélicas, cristianas, de cualquier índole, es apostasía. ¿Y qué era lo que tiene que venir antes de la venida de Jesucristo y nuestra reunión con Él? La apostasía. ¿Y luego qué? El anticristo o el hijo de perdición, el hombre de pecado. ¿Cierto? Como decía el apóstol, ya estamos en el último tiempo. Porque habéis oído que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Se levantan personas, religiones, naciones, ejércitos contra los cristianos, asesinándonos. Y se levantan anticristos haciéndose pasar por Jesucristo, por el Espíritu Santo. Y estamos en la apostasía y va a aparecer el anticristo. Y el anticristo, algunos dicen, va a ser Donald Trump, va a ser Putin, va a ser Elon Musk. ¿Me entiende? Empresarios, presidentes, hablan de Estados Unidos, hablan que tiene que venir de Europa. Pero ¿qué dice la Biblia? Y lo más importante, ¿quiénes son los que dicen que es Putin, que es, no sé, Trump, que es Soros, que es Bezos, que es Kucher? ¿Quiénes son los que dicen eso? ¿Los católicos? Son los que vienen de las ramas evangélicas. Ellos son los que hacen todas estas teorías. Ellos son los que dicen, es tal persona. Es Donald Trump que está a favor de los evangélicos y hace la libertad de culto, pero en algún momento se va a dar vuelta la chaqueta y va a atacar a los cristianos. Y empiezan a hacer toda esta hipótesis que al final se va a demostrar que es falso. Yo no digo que Donald Trump no se pueda dar la chaqueta, eso solamente Dios lo sabe. Pero la palabra de Dios es concisa y precisa en decirnos de dónde tiene que venir el anticristo. Pero pareciese que el cristianismo evangélico se ha ido tanto a la fantasía, a la experiencia, a lo sobrenatural, que han dejado lo que dice la palabra de Dios. Y se han ido a hipótesis, a cosas, revelaciones de espíritus, que le asocian que es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no puede contradecir lo que él mismo inspiró en esta palabra. Entonces, ¿quiénes
son los que están yéndose más hacia la apostasía actualmente. Ni la Iglesia Católica, con todas sus cosas raras como la idolatría, como su amalgama de religiones, está yéndose tanto a la apostasía como la Iglesia evangélica actual, con nuevos apóstoles, nuevos profetas, nuevos predicadores, divorcios a mansalva dentro de la misma iglesia, nuevos casamientos. La Iglesia evangélica, en cierta forma, se está apartando de la palabra de Dios, y eso Dios lo llama a través del apóstol Pablo apostasía. Mire lo que dice Cirilo de Jerusalén en el siglo IV. Aquel cuerno hizo guerra a los santos. ¿Qué cuerno hizo guerra a los santos? Está hablando del Antiguo Testamento, el libro de Daniel, el cuerno pequeño, que la Iglesia evangélica dice que esos santos son los judíos, la nación judía. Dice, la inmisericordia del anticristo hacia los santos. Y Pablo dice también que se opone y se ensalza sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es adorado sobre todo Dios, es decir, que el anticristo odiará a los ídolos. Estamos hablando de los ídolos de yeso, de oro, de plata, de bronce, de madera, de lo que sea, de imágenes, hasta el punto de sentarse él mismo en el templo de Dios. ¿Y de qué templo se trata? Habla Cirilo. Habla del templo judío que fue destruido por Dios, que no se refiere a este en que nos encontramos. ¿Por qué se llama porque él dice en el que nos encontramos? Porque Cirilo de Jerusalén en el siglo IV vivía en Jerusalén. ¿Por qué decimos esto? Para que no parezca que nos favorecimos a nosotros mismos. Porque si viene, está hablando del anticristo, a los judíos como Mesías y quiere que le adoren, para engañarle mejor mostrará su celo por el templo. Mire, el anticristo va a mostrar su celo por el templo, sembrando la sospecha de que él es del linaje de David, el que reedificará el templo que ya fue construido por Salomón. Entonces aquí no está hablando que en el siglo IV los cristianos pensaban que el anticristo se iba a hacer pasar por un descendiente de David, ¿cierto? Y que también iba a decir que iba a reedificar el templo que fue destruido en el Imperio Romano. Y dice, y vendrá el anticristo cuando ya no quede en el templo judío piedra sobre piedra, según la sentencia del Salvador, que es Jesucristo. Cuando la ruina consiguiente al envejecimiento o el derribo con el pretexto de reconstrucción o el daño originado por otras causas cualesquiera, no deje piedra sobre piedra. No estoy hablando del entorno exterior del templo, sino del interior del templo, allí donde estaban los querubines. Esa es la parte que tiene que edificar. Y hasta ahora nosotros sabemos que esa es la parte que va a reedificar. Porque el templo tenía un muro exterior y tenía una parte interior. Lo que nosotros conocemos como muro de los lamentos es el muro exterior. Lo que se derribó y lo que derribó el Imperio Romano fue lo interior. En el año 70 después de Cristo, ¿cierto? Entonces él está muy claro lo que va a reedificar. ¿Qué va a reedificar el anticristo? Lo interior. Y además ¿sabe por qué sabemos que esto va a ser profético? Porque hay 2 mezquitas musulmanas ahí, a donde estaba el templo. Y no hay espacio, no hay espacio para construir algo más grande. Hace un tiempo le mostré un video donde hay un instituto del templo, ¿cierto? Donde se reconstruyó todo lo que tiene que hacerse dentro del templo. Están los levitas, está el sacerdote, están las túnicas de los sacerdotes y del sumo sacerdote, hechos
con la seda, con el lino, tal como la Biblia lo indica. Fueron a buscar estos animales o bichos que hacían tal lino, tal tejido a Egipto y a distintos países, tal cual como la Biblia lo dice. Estaban las vacas rojas, que son unas vacas medias café, que son para hacer el sacrificio y la purificación antes de levantar el templo. Ya las tienen. Les mostré el video donde las tenían ahí y le daban su comida. Les mostré también todos los utensilios dentro del templo. La menorá, la de 7 brazos, donde se ponían los panes de la proposición, el altar. Se ponían todos los... Lo único que faltaba era el arca del pacto, que se cree que se perdió, pero la volvieron a hacer una copia y le mostraba también en el video donde está la copia del arca del pacto. Por ende ya no les falta ningún utensilio, tienen todo hecho para el momento de que se levanta el templo, llegar y hacer los cultos de día y noche. Entonces, esos cultos los va a hacer, pero ¿quién creía? Yo no le estoy diciendo qué es lo que dice la Biblia, pero ¿quién creía Cirilo que iba a levantar ese tercer templo? El anticristo. Él iba a llegar con ese mensaje. ¿Y se iba a pasar por quién? Por hacer pasar por descendiente de David, ¿cierto? Mire lo que sigue diciendo Cirilo. Dice, entonces vendrá él, hablando del anticristo, con todas las falsas señales y prodigios, ensalzándose contra todos los ídolos, simulando al principio amor hacia los hombres, pero mostrando luego la dureza, sobre todo contra los santos de Dios. Pues dice, está hablando aquí, está citando a Daniel, yo seguía mirando y aquel cuerno hizo guerra contra los santos. Y en otro lugar afirma también, será tiempo de angustia, como no lo ha habido desde que existe nación alguna sobre la tierra hasta aquel tiempo. Y dice él sobre el anticristo, bestia terrible, gran dragón que no pueden vencer los hombres, dispuesto a devorar, teniendo mucho que decir sobre él con la enseñanza de la divina escritura. Nos damos por satisfechos con el tiempo que disponemos. Entonces, el cristianismo primitivo tenía una noción del anticristo. Tenía cosas claras sobre el anticristo. El cristianismo evangélico tenía las cosas claras sobre el anticristo, pero como hace un tiempo empiezan a tergiversar lo que la palabra dice. Yo no sé qué es lo que está pasando con el cristianismo evangélico, pero al final está pasando esto como, ¿se acuerda ese cuento de Pedrito y el lobo? Cuando Pedrito decía que venía el lobo y lo hacía como una broma, pero al final las personas le empezaron a creer que venía el lobo, pero la última vez cuando realmente venía el lobo y realmente lo vio, ya nadie le creyó. El cristianismo evangélico se está pasando eso. Al principio el cristianismo hace 30, 50 años, el cristianismo evangélico era un tipo de cristianismo, pero el cristianismo que tenemos ahora es otro tipo de cristianismo evangélico, donde nadie nos cree. Y no solo en el tema profético, en el tema de nuestras vidas, en el tema de lo que nosotros decimos o pensamos. Si tenemos las iglesias vacías, o no vacías, pero casi vacías, las iglesias estaban llenas antes. Pero, claro, era otra cultura, habían otras cosas, pero la calidad de vida del cristiano era más ferviente, era más dedicada, era más transparente. Seguíamos siendo personas, nos equivocábamos, pero sabía distinto a lo que se ve ahora. Muchas veces nosotros mismos tenemos la culpa que las personas no entren a nuestra iglesia. Pero el cristianismo no se da cuenta de eso y se están yendo hacia sueños, hacia visiones, hacia profecías y puras cosas. Se están encerrando, ensimismando en sí mismos. Se están envolviendo en una burbuja y creyendo que tienen en su burbuja un reino.
un gobierno, pero que no está llegando a las personas. Y en esa burbuja y en esa imaginación, en esas cosas que ellos tienen, están creando nuevas interpretaciones y no solamente eso, nuevas profecías. La Biblia es clara de quién habla. En toda la Biblia habla de Jesucristo. Y cuando habla de otras personas, habla en pocos versículos. No advierte sobre el anticristo y no advierte sobre falsos cristos. Pero cuando yo llego como pastor, como predicador, como evangelista, como apóstol, como pastora, como apóstola, como lo que sea, y me creo algo que la Biblia no dice de mí, me convierto en un falso Cristo y en un falso profeta. Aquí, el más importante, y donde la Biblia circula, gira en todo lo que dice, es Jesucristo. No hay nadie más importante que Él. Cuando yo me creo más que Jesucristo, yo soy un falso Cristo, porque me estoy poniendo al nivel que está por encima de Jesús. Y el más importante siempre va a ser Jesús. Las personas pasamos, podemos morir, enfermarnos, pero siempre Dios va a tener a alguien para reemplazarte. Al único que Dios no puede reemplazar es a Jesús, porque Él es el Cordero de Dios, el vencedor. Él es el que murió por nosotros y por nuestros pecados, y si por Él nosotros somos salvos. No es por mi predicación, ni la predicación de Esteban, ni del pastor Raúl, es por la predicación de Jesús. Nosotros somos instrumentos en sus manos. Y eso es lo único que somos. Podemos ser instrumentos de honra o de deshonra, pero Dios quiere que siempre seamos de honra. Mire lo que dice Jerónimo sobre el anticristo también. Dice: digamos pues lo que nos han transmitido todos los autores eclesiásticos. Y aquí está hablando de la iglesia. En la consumación del mundo, cuando haya de ser destruido el imperio romano, habrá 10 reyes que se repartirán entre ellos el territorio del imperio. Y surgirá un 11º rey, pequeño, que vencerá a 3 de los 10 reyes, es decir, al rey de Egipto, al de África y el de Etiopía, tal como nos dice más adelante con más claridad. Y una vez que estos hayan muerto también, los otros 7 los 7 reyes bajarán su cerviz ante el vencedor. Este cuerno, continúa, tenía ojos muy parecidos a los de un hombre, para que no pensemos, siguiendo la opinión de algunos, que es el diablo o algún demonio, sino un hombre, en el que Satanás habitará totalmente en forma corporal, y una boca que profería insolencias, pues hay un hombre impío, un hijo de perdición, hasta el extremo de sentarse en el templo de Dios y proclamar que Él mismo es Dios. Entonces algunos, usted no sé si lo sabrá, pero hay algunas iglesias evangélicas que actualmente están diciendo que el anticristo no va a ser un hombre. El anticristo es como una ideología, es algo que se opone a Dios, pero no hay nadie físico que va a ser anticristo. Entonces, ¿la iglesia evangélica está mejor que antes o está peor que antes? ¿La iglesia evangélica ha ido avanzando en su fe en Jesucristo o está retrocediendo en su fe en Jesucristo? Las cosas que teníamos claras hace 30, 40, 50 años atrás ahora no están tan claras, parece. Si estamos diciendo que el anticristo no va a ser un hombre. Pero aquí Jerónimo del siglo IV dice que es un hombre. Y de hecho, cuando Daniel escribe ahí que tenía ojos como de un hombre, es para decirnos que es un hombre. Pero ahora nos dicen que no va a ser un hombre. Estamos más perdidos que los católicos. Estamos más perdidos que los católicos. O sea, los católicos tienen más verdad que la iglesia evangélica.
¿En qué mundo estamos viviendo? La iglesia que se jactaba de vivir en la verdad, porque supuestamente vivían en la palabra de Dios, ¿están más perdidos que los católicos? Y no digo que los católicos no están perdidos, porque creen en la Asunción de María, y creen, no sé, por la perpetuidad de su virginidad, no sé, en la intercesión de María, etcétera, de los santos, cosas que la Biblia nos enseña y juzga como idolatría. Pero la iglesia evangélica no está quedándose atrás, incluso está yéndose hacia lo peor, porque no vendrá Jesucristo y nuestra reunión con Él sin que antes venga la apostasía. Y el anticristo va a llegar en un mundo de confusión. ¿Usted sabe qué significa Babilonia? Confusión. Pero no confusión solamente del mundo, confusión de la iglesia. Porque la iglesia no va a saber qué creer, porque cada una de las denominaciones evangélicas creen cosas distintas. Podemos tener diferencias de opiniones, pero tener cosas tan radicales como creer que el anticristo no va a ser un ser humano. ¿Cómo va a engañar el diablo al mundo? De la manera más fácil. Pero ¿cómo va a engañar el diablo a la iglesia? Dándole interpretaciones distintas. Por ende, cuando venga el anticristo lo va a tener en sus ojos, pero la iglesia no lo va a saber identificar. ¿Por qué? Porque así como dice en Timoteo, así como la serpiente engañó a la mujer, dice el apóstol, creo que vuestros sentidos de alguna manera van a ser engañados. ¿Quién engañó a la mujer? Está hablando ahí de Eva, ¿cierto? ¿Quién engañó? Satanás, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Dice, así como la serpiente engañó a Eva, os temo que vuestros sentidos de alguna manera sean engañados, extraviados. Y la iglesia cristiana, a través de manifestaciones, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en el poder de Dios, la iglesia va a ser extraviada por medio de cosas que parecen de Dios, pero no son de Dios. ¿Qué es lo que sigue diciendo? Mire, ¿qué horas son? Vamos al 9, por favor, para avanzar más rápido. Mire lo que dice Irineo en el siglo II. Por lo tanto, lo anterior, la bestia que ha de venir recapitulará en sí toda la iniquidad y todo crimen, a fin de que, agrupando y encerrando en ella toda la fuerza de la apostasía, sea en ella arrojado al horno de fuego. Con razón su nombre llevará la cifra 666, la cual recapitula toda la malicia anterior al diluvio, toda la mezcla de males que provocó la apostasía de los ángeles. Noé tenía 600 años cuando el diluvio cayó sobre la tierra y aniquiló todos los seres vivientes sobre la tierra por la perversidad de la generación en los tiempos de Noé. Esa apostasía recapitula todos los errores e idolatrías cometidos desde el diluvio, el asesinato de los profetas y los suplicios afligidos a los justos. Y sigue, el ídolo que Nabucodonosor erigió era de 60 codos de alto y 6 de ancho, y por negarse a adorarlo, Ananías, Azarías y Misael, que son Sadrach, Mesach y Abednego también, que lo llamaron así, fueron arrojados al horno de fuego. Prueba que sirvió como profecía de lo que sucederá al fin de los tiempos, cuando los justos sufrirán la prueba de fuego, pues dicho ídolo fue el preanuncio de la llegada de aquel que ordenará a todos los hombres solo a él adorarlo. Así pues, los 600 años de Noé, en cuyo tiempo cayó el diluvio por motivo de la apostasía, y el número de los codos de ídolos por el motivo del cual los justos fueron arrojados al horno de fuego, forman la cifra del nombre en el cual se recapitulan 600 años de toda apostasía, injusticia, maldad, pseudo profecía y dolo, por los cuales descenderá también un diluvio de fuego.
Según Irineo, el 666 significa los 600 años de Noé cuando cayó el diluvio, y la estatua de Nabucodonosor, que eran 60 de alto y 6 de ancho, ¿ya? Y por eso, cuando no quisieron adorar a esa estatua, Ananías, Misael y Azarías fueron arrojados a un horno de fuego, que significa la persecución de los cristianos en el último tiempo, que se conoce como gran tribulación. Se conoce como gran tribulación. ¿Cuándo nació esa doctrina que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación? Hace 200 años atrás. Entonces, usted puede ver que los cristianos no estaban tan perdidos. Ellos tenían clara su película. Yo no le digo que es la misma que nosotros teníamos. Pero ellos tenían claro cómo tenían que suceder los hechos y lo que tenía que hacer el anticristo. Y se basaban en los versículos bíblicos para decir sus interpretaciones. Pero ¿por qué nosotros tenemos otra distinta? ¿Por qué nos hemos apartado? Porque primeramente nos hemos apartado de lo que dice la Biblia. Y cada vez nos apartamos más de la Biblia. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Tenemos la palabra profética más segura, ¿cierto? En la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Y ahí está hablando del Antiguo Testamento. ¿Pero por qué interpretamos distinto? Porque la iglesia se ha ido apartando de la verdad. No vendrá nuestra reunión con Jesús sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Y qué quiere Él? Ser adorado como Dios. Va a engañar a los judíos, ¿cierto? Y va a atacar a los cristianos. ¿Por qué? Porque no lo van a adorar. Esto en palabras simples y reducidas, yo creo que es mucho más complejo que eso. En síntesis es eso. Entonces, ellos tenían esa película más clara. Mire lo que dice Jerónimo en el siglo IV. En el siguiente dice, respecto al anticristo, nadie duda de que luchará contra la alianza santa y tan pronto como se enfrente al rey de Egipto, quedará aterrorizado por los romanos que vendrán a su ayuda. Todo esto sucedió antes como una imagen premonitoria en tiempos de Antíoco Epífanes. De tal forma que este rey tan malvado que persiguió al pueblo de Dios es imagen anticipada del anticristo. Él perseguirá al pueblo de Cristo. Está hablando del anticristo, comparándolo con Antíoco IV Epífanes, que persiguió al pueblo de Israel en el imperio griego. Por esta razón, muchos de nuestros seguidores creen que, por la magnitud de su crueldad e inmoralidad, el anticristo fue Domiciano o Nerón. Porque Nerón fue el que asesinó a Pablo y a Pedro en el 64 después de Cristo. Pero Domiciano en el año 90 es el que exilió a Juan a Pasmos, que también persiguió a los cristianos, otro emperador romano. Por ende, algunos pensaban que podría haber sido Domiciano o Nerón. Y esos cambios de números que de repente encuentran el 610
666. El 666 se refiere a Nerón. El 610 lo cambian, o al 616 para referirse a Domiciano. Pero nosotros sabemos que eso se refiere hacia el futuro, hacia nuestro tiempo, donde nosotros podamos identificar al anticristo por lo que significa su nombre. Si ahí tú pasas un poquito rápido en el siguiente, esa es la gematría hebrea, donde si usted suma el nombre de Nerón César, da el 666. Pero no quiero hablar de eso, y quiero hablar de lo que dice después sobre el número Irineo. Y vamos terminando. Dice: más seguro y peligroso es esperar que se cumpla la profecía, que ponerse a adivinar o hipotizar cualquier nombre, pues se puede encontrar muchos nombres que llevan dicha cifra, y aquí está hablando del 666. Y siempre que se pondrá la misma cuestión, porque si muchos nombres contienen tal cifra, siempre puede preguntarse cuál es el nombre que llevará el que ha de venir. No decimos esto por falta de nombres que tengan esa cifra, sino por temor a Dios y celo por la verdad. Así también el nombre Lateinos encierra el 666 y es un número varonil, porque esta palabra señala el último de los reinos, pues los latinos tienen ahora el poder, pero no nos gloriamos de identificarlo, porque el Imperio Romano viene de los latinos, y de ahí ni para nada ignorada en el antiguo cristianismo, o en el cristianismo primitivo. Es algo que se habló abundantemente y se escribió sobre él. Para nosotros hablar sobre temas proféticos, sobre temas escatológicos de los últimos tiempos, sobre el tema del anticristo y sobre cualquier cosa, también tenemos que consultar la opinión de ellos. ¿Sabe por qué? Porque se nos van a aclarar algunos conceptos. Porque nosotros actualmente, en vez de ir aclarando los conceptos, nos vamos confundiendo más. El cristianismo es algo histórico. Y no histórico porque algo que pasó, sino que es algo que se ha vivido en toda la historia desde que Jesús vino. Y en cada etapa y en cada siglo se habló de ciertos temas. Es importante saber lo que decían los cristianos del pasado sobre tal asunto. Y es importante sobre todo este tema. Algunos piensan que el fin del mundo va a ser el 2030, otros piensan que va a ser el 2050, otros piensan que el anticristo va a venir, no sé, en 3 años más. La Biblia es clara. Dice que el día y la hora nadie lo sabe. Pero nosotros tenemos la palabra profética más segura, en la cual ahí viene estar atento como una antorcha que alumbra. Entonces nosotros, si estamos en la Escritura, si tenemos la luz de la Biblia, de la Escritura de Dios, la palabra de Dios, no nos vamos a perder en el sentido de confundir, no nos vamos a confundir. Y si nos confundimos, nos podemos confundir un poquito. Pero hay algunos que en estos tiempos están más perdidos, como dice la frase, más perdidos que el teniente Bello. Están perdidos, están divariando, no saben lo que piensan ni lo que dicen. Dice la palabra de Dios: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado. No los sueños ni las visiones. Yo creo los sueños y las visiones, pero siempre los filtro a través de la Biblia. Si lo que yo soñé, lo que yo pensé, lo que vino una hermana o un hermano a decirme en profecía y no está aquí respaldado, no lo creo. Porque el que tiene la última palabra siempre va a ser Dios por medio de su palabra.